Hola, soy la doctora Luz, especialista en nutrición preventiva para adultos mayores. Hoy quiero compartir contigo algo que puede cambiar completamente tu forma de ver el mundo, literalmente. Vamos a hablar de cómo un simple cambio en tu desayuno puede proteger uno de tus sentidos más preciados, la vista. ¿Te has dado cuenta de que cada vez necesitas más luz para leer? ¿O que las letras del periódico se ven más borrosas que antes? ¿Has notado que al final del día tus ojos se sienten más cansados, más secos, como si hubieran trabajado el doble? No estás solo. Millones de personas mayores enfrentan estos problemas cada día, pero lo que muchos no saben es que la solución puede estar esperándote cada mañana en tu cocina. Imagina por un momento que pudieras frenar ese deterioro visual que tanto te preocupa. Imagina que con algo tan simple como cambiar lo que desayunas, pudieras proteger tu vista, mantener tus ojos húmedos y claros, y hasta mejorar tu capacidad de ver con poca luz. Suena increíble, ¿verdad? Pero no es fantasía. Es ciencia. Durante los próximos minutos descubrirás qué alimentos específicos pueden frenar el deterioro visual, qué errores comunes están acelerando la pérdida de tu vista sin que lo sepas, y cómo crear desayunos deliciosos que actúen como medicina natural para tus ojos. También te contaré la historia real de una paciente que recuperó la claridad visual que creía perdida para siempre, y te daré una guía práctica para que mañana mismo puedas empezar a proteger tu vista. Quédate conmigo hasta el final porque lo que aprenderás hoy podría ser la diferencia entre ver claramente en tus años dorados o luchar cada día con una visión deteriorada. Antes de continuar, quiero pedirte un pequeño favor que significa mucho para mí. Si este contenido te está resultando útil, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que puedas seguir compartiendo información valiosa que realmente puede cambiar tu vida y la de muchas otras personas. Cada like y cada suscripción me ayudan a llegar a más familias que necesitan esta información. Con tu apoyo, puedo dedicar más tiempo a investigar y crear contenido de calidad para ti. La pérdida de visión en los adultos mayores no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso, traicionero, que comienza mucho antes de que notemos los primeros síntomas. Piénsalo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro completo sin sentir fatiga visual? ¿O que pudiste ver claramente los números en tu teléfono sin acercártelo tanto a los ojos? Esto sucede porque nuestros ojos, como el resto del cuerpo, envejecen. Pero aquí está la diferencia. Mientras que aceptamos arrugas en la piel o canas en el cabello, no tenemos que aceptar que nuestros ojos se deterioren sin luchar. La degeneración macular, las cataratas, el glaucoma, la sequedad ocular, todas estas condiciones tienen algo en común. Se desarrollan lentamente y muchas veces pueden prevenirse o ralentizarse significativamente con la alimentación correcta. El problema real está en nuestras cocinas. La mayoría de las personas desayunan sin pensar en sus ojos. Café negro con azúcar, pan blanco con mermelada, galletas dulces, cereales comerciales o peor aún, nada. Cada mañana perdida es una oportunidad desperdiciada de nutrir y proteger tu vista. Es como tener un escudo disponible cada día y decidir no usarlo. Pero hay más. Muchos adultos mayores han desarrollado hábitos que, sin saberlo, están acelerando el daño ocular. Por ejemplo, saltarse el desayuno obliga al cuerpo a usar sus reservas, creando estrés oxidativo que afecta directamente los delicados tejidos del ojo. O consumir demasiados alimentos procesados que inflaman el cuerpo y reducen el flujo sanguíneo hacia la retina. Permíteme presentarte a los verdaderos héroes de la salud visual, alimentos que deberías considerar tus aliados más poderosos en la batalla contra el envejecimiento ocular. Los huevos son pequeñas joyas nutricionales que muchos subestiman. Contienen luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que tienen una característica única. Se acumulan directamente en tu retina, especialmente en la mácula, que es la parte central responsable de la visión detallada. Estos antioxidantes actúan como filtros solares internos, protegiendo tus ojos del daño causado por la luz azul y los radicales libres.
Además, los huevos contienen zinc, un mineral esencial para mantener la estructura del ojo y prevenir la degeneración macular. Las verduras de hoja verde como espinacas, acelgas, kale y lechuga romana son como escudos protectores para tus ojos. Una simple tortilla con espinacas puede proporcionarte más protección ocular que muchos suplementos caros. Estas verduras están cargadas de luteína, zeaxantina y vitamina K, que trabajan juntas para mantener los vasos sanguíneos de la retina en perfecto estado. Los frutos rojos, arándanos, fresas, moras, cerezas merecen un lugar especial en tu desayuno. Están cargados de antocianinas, unos compuestos que mejoran la circulación en los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Algunos estudios han mostrado que las personas que consumen frutos rojos regularmente tienen mejor visión nocturna y menos fatiga visual. Y no olvidemos las grasas saludables: aguacate, nueces, almendras, aceite de oliva extra virgen. Estas grasas mantienen flexibles las membranas celulares de tus ojos, previenen la sequedad ocular y ayudan a absorber las vitaminas liposolubles que son esenciales para la vista. Los cítricos como naranjas, limones, pomelos y kiwis aportan vitamina C, un antioxidante poderoso que protege el cristalino del ojo y previene las cataratas. La vitamina C también fortalece los vasos sanguíneos del ojo, reduciendo el riesgo de hemorragias retinales. Quiero contarte sobre Carmen, una paciente de 65 años que llegó a mi consulta hace 6 meses. Estaba preocupada porque ya no podía leer sin forzar la vista, las letras se veían borrosas y por las noches sentía que sus ojos ardían de cansancio. Me contó que había empezado a evitar leer, algo que siempre había sido su pasión, porque le causaba demasiado esfuerzo. Su historia me sonó familiar. Durante más de 20 años, su desayuno había sido exactamente el mismo: café con leche azucarada y 2 tostadas con mantequilla. Simple, rápido, pero completamente carente de los nutrientes que sus ojos necesitaban desesperadamente. Le propuse un experimento: cambiar su desayuno durante 8 semanas. Nada drástico, nada imposible de conseguir. Le sugerí huevos revueltos con espinacas frescas, medio aguacate machacado sobre pan integral, un puñado de arándanos y un vaso de agua tibia con limón en lugar del café azucarado. La primera semana me llamó un poco escéptica. «Doctora Luz», me dijo, «está sabroso, pero no sé si realmente haga diferencia». Le pedí que tuviera paciencia y que observara no solo cómo se sentían sus ojos, sino también su nivel de energía general. En la tercera semana comenzó a notar cambios sutiles. Sus ojos ya no se sentían tan secos por las mañanas, y la sensación de arenilla que siempre tenía había disminuido considerablemente. Pero fue en la sexta semana cuando recibí esa llamada que nunca olvidaré. Carmen estaba emocionada, casi sin poder creer lo que me iba a contar. «Doctora Luz, ayer leí el periódico completo sin cansarme los ojos. Leí durante 2 horas seguidas, algo que no había hecho en años. Y esta mañana, cuando me desperté, no tenía esa sensación pegajosa en los ojos que me acompañaba todas las mañanas». Al final de las 8 semanas, Carmen había recuperado no solo la comodidad visual, sino también la confianza para retomar sus actividades favoritas. Su examen oftalmológico mostró una mejora notable en la hidratación ocular y una reducción de la inflamación en los párpados. Esta historia no es única. He visto transformaciones similares en docenas de pacientes que decidieron tomar en serio el poder de un desayuno nutritivo. Un desayuno ideal para proteger tu vista debe ser como una sinfonía de nutrientes, donde cada elemento cumple un papel específico y trabaja en armonía con los demás. Comienza siempre con una proteína de calidad. Los huevos son la opción más completa, revueltos con verduras, en tortilla, cocidos o como más te gusten. Si prefieres alternativas,
el yogur griego natural sin azúcar añadido o el queso fresco bajo en sal son excelentes opciones que también aportan proteínas y calcio. Incluye verduras coloridas en cada desayuno. Puede ser espinacas salteadas, tomates cherry, pimiento rojo, zanahoria rallada o aguacate. Cada color representa diferentes antioxidantes que tu vista necesita. No tengas miedo de experimentar. Una tortilla con espinazas y tomate o huevos revueltos con pimiento rojo y cebolla morada pueden ser deliciosos y nutritivos. Las grasas saludables son esenciales. Medio aguacate aporta grasas monoinsaturadas que mantienen flexibles las membranas celulares del ojo. Un puñado de nueces o almendras crudas, sin sal añadida, te dará vitamina E y ácidos grasos omega 3. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen sobre tus verduras completará este aporte de grasas beneficiosas. Olvides las frutas antioxidantes YOC. Los arándanos son especialmente poderosos para la vista, pero también puedes elegir fresas, moras, cerezas, naranjas, kiwi o mango. La clave está en la variedad y en elegir frutas de colores intensos. La hidratación es fundamental, pero a menudo se pasa por alto. Un vaso grande de agua tibia con unas gotas de limón al despertar ayuda a rehidratar tu cuerpo después de las horas de ayuno nocturno. El té verde es otra excelente opción, pues contiene catequinas antioxidantes que protegen específicamente la retina. Un ejemplo práctico de desayuno perfecto sería tortilla de 2 huevos con espinacas frescas y tomate cherry, una rebanada de pan integral con medio aguacate, un puñado de arándanos frescos, 5 nueces y té verde o agua con limón. Este desayuno te proporcionará proteínas completas, grasas saludables, fibra y una amplia gama de antioxidantes específicos para la salud ocular. Otro ejemplo delicioso: yogur griego natural con arándanos y nueces picadas. Una rebanada de pan integral con aceite de oliva y tomate rallado y una naranja fresca. O si prefieres algo más rápido, batido de espinacas con mango, medio aguacate, un puñado de almendras y agua, acompañado de una tostada integral con huevo cocido. La clave no está en seguir recetas exactas, sino en entender los principios. Proteína, plus verduras, plus grasas saludables, plus frutas antioxidantes, plus hidratación adecuada. Pero tan importante como saber qué incluir es saber qué evitar. Ten mucho cuidado con estos enemigos silenciosos de tu vista que pueden estar saboteando tus esfuerzos sin que te des cuenta. Saltarte el desayuno completamente es uno de los errores más comunes y más dañinos. Cuando no desayunas, tu cuerpo entra en modo de estrés, aumenta la producción de cortisol y se generan más radicales libres. Todo esto se traduce en más inflamación, incluyendo inflamación ocular. Además, la falta de nutrientes en las primeras horas del día priva a tus ojos de los antioxidantes que necesitan para protegerse del daño diario. El exceso de azúcares refinados es otro gran enemigo. Pasteles, galletas, cereales comerciales azucarados, jugos industriales, mermeladas comerciales. Todos estos alimentos causan picos de glucosa en sangre que, con el tiempo, dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Incluso si no tienes diabetes, estos picos constantes de azúcar pueden llevarte a desarrollar lo que llamamos retinopatía por resistencia a la insulina. Los alimentos ultraprocesados merecen una mención especial. Embutidos, salchichas, productos de panadería industrial, margarina, productos light llenos de químicos. Estos alimentos no solo no aportan nutrientes beneficiosos, sino que además contienen conservantes, colorantes y grasas trans que aumentan la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo los ojos. La falta de variedad es otro error sutil pero importante. Si comes exactamente lo mismo todos los días, aunque sea relativamente saludable, estás limitando el espectro de nutrientes que reciben tus ojos. La clave está en rotar alimentos,
colores y texturas para asegurar una amplia gama de antioxidantes y vitaminas. No hidratarte adecuadamente también pasa factura. La deshidratación afecta la producción de lágrimas, causa sequedad ocular y reduce el flujo sanguíneo hacia la retina. Muchos adultos mayores no sienten sed como antes, pero eso no significa que necesiten menos agua. El timing también es crucial para maximizar los beneficios de tu desayuno saludable. No solo importa qué comes, sino cuándo lo haces. Tu cuerpo tiene ritmos naturales que puedes aprovechar a tu favor. Durante la noche, mientras duermes, tu cuerpo ha estado muchas horas sin recibir nutrientes. Al despertar, tus células, incluyendo las de los ojos, están especialmente receptivas y ávidas de nutrición. Esta es una ventana de oportunidad que no debes desperdiciar. Idealmente, deberías desayunar dentro de la primera hora después de despertar. Esto no solo beneficia tus ojos, sino que también ayuda a regular tu reloj biológico interno, mejora tu metabolismo y estabiliza tus niveles de energía durante todo el día. He notado que muchos de mis pacientes mayores dicen, no tengo hambre por la mañana, pero esto a menudo es señal de una rutina desajustada o de cenar demasiado tarde la noche anterior. Si este es tu caso, comienza gradualmente. Un vaso de agua tibia con limón y una pieza de fruta puede despertar tu apetito naturalmente. La luz natural también juega un papel importante. Si es posible, trata de desayunar cerca de una ventana, aprovechando la luz del día. Esta exposición temprana a la luz natural ayuda a regular tu ritmo circadiano y puede mejorar la calidad de tu sueño, lo cual a su vez beneficia la salud ocular. Otro aspecto que muchos pasan por alto es la importancia de la calma durante el desayuno. Comer con estrés o con prisa afecta la digestión y la absorción de nutrientes. Dedica al menos 15-20 minutos a desayunar con tranquilidad. Mastica despacio, saborea los alimentos y permite que tu cuerpo procese adecuadamente todos esos nutrientes que tanto necesita. Hay pequeños hábitos que pueden parecer insignificantes, pero que, practicados consistentemente, pueden tener un impacto profundo en tu salud visual y en tu bienestar general. Por ejemplo, lavar bien las frutas y verduras no solo elimina pesticidas y bacterias, sino que también evita que toxinas innecesarias lleguen a tu sistema y potencialmente afecten la delicada química de tus ojos. Tomarte 5 minutos cada mañana para respirar profundamente antes de comer ayuda a que tu sistema nervioso se relaje y tu digestión mejore. Cuando estás relajado, tu cuerpo absorbe mejor los nutrientes, incluyendo esas vitaminas esenciales para la vista. Masticar lentamente no solo mejora la digestión, sino que también le da tiempo a tu cerebro de registrar la saciedad y permite una mejor absorción de todos esos antioxidantes que estás consumiendo. Además, el acto mismo de masticar estimula la producción de saliva que contiene enzimas importantes para la digestión inicial de los nutrientes. Otro hábito poderoso es intentar desayunar cerca de una ventana, aprovechando la luz natural. La exposición temprana a la luz del día no solo ayuda a regular tu ritmo circadiano, sino que también puede ayudar a reducir el riesgo de miopía y mejorar la salud general de tus ojos. Y algo que muchos olvidan: mantén limpios tus lentes o gafas todos los días. Parece obvio, pero ver a través de cristales sucios o rayados fatiga la vista más de lo que imaginas y puede crear tensión ocular innecesaria. No subestimes el poder de una sonrisa y una actitud positiva al comenzar el día. El estrés crónico aumenta la producción de cortisol, que puede contribuir a la inflamación ocular. Empezar el día con gratitud, con un pensamiento positivo o simplemente dedicando unos momentos a apreciar el sabor y los colores de tu desayuno saludable puede tener un impacto real en la química de tu cuerpo. Una pregunta que me hacen constantemente mis pacientes es si necesitan suplementos además de una buena alimentación. Mi respuesta siempre es individualizada, pero hay algunos principios generales que pueden orientarte. En un mundo ideal,
todas las personas mayores obtendrían todos los nutrientes necesarios únicamente a través de la comida. Y la verdad es que con una alimentación verdaderamente variada y rica en frutas, verduras, grasas saludables y proteína de calidad, muchas personas pueden cubrir perfectamente sus necesidades oculares sin recurrir a cápsulas o píldoras. Pero también reconozco que en la vida real hay situaciones especiales. Personas que viven solas y comen poco, personas con dificultades para masticar ciertos alimentos, personas con problemas de absorción intestinal o simplemente personas que no tienen acceso fácil o económico a productos frescos de calidad. En estos casos, algunos suplementos específicos pueden ser útiles. Las fórmulas que contienen luteína, zeaxantina, zinc, vitamina C y vitamina E han demostrado en estudios científicos su capacidad para ayudar a frenar el avance de ciertas enfermedades oculares como la degeneración macular relacionada con la edad. Sin embargo, es crucial entender que no todos los suplementos son iguales. Algunos tienen dosis demasiado bajas para ser efectivos. Otros incluyen ingredientes innecesarios o de relleno, y hay muchos que simplemente no contienen lo que prometen en la etiqueta. Además, en algunos casos, el exceso de ciertos nutrientes también puede ser contraproducente. Mi consejo como doctora es siempre el mismo. Primero, construye una base sólida con tu alimentación diaria. Un desayuno rico en nutrientes, consistente día tras día, es más poderoso que cualquier suplemento. Después, si tu médico considera que necesitas apoyo adicional, basándose en tu situación particular, pueden discutir opciones específicas. Recuerda, no hay píldora mágica que pueda sustituir una alimentación real, viva y constante. Los suplementos, cuando son necesarios, deben ser exactamente eso, un suplemento a una dieta ya saludable, no un sustituto de ella. Quiero tocar un tema que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para el éxito a largo plazo: el aspecto emocional de cambiar tus hábitos alimentarios. Comer bien no es solo cuestión de nutrición, también es una experiencia emocional, social y cultural. Para muchas personas mayores, el desayuno puede estar cargado de recuerdos, tradiciones familiares o, por el contrario, puede haberse convertido en un momento de soledad o rutina automática. He visto pacientes que pierden el interés por desayunar bien, no porque no entiendan la importancia, sino porque comer se ha vuelto una tarea solitaria y sin significado. Si vives solo o sola, quiero que sepas que prepararte un desayuno nutritivo y colorido es un acto profundo de amor propio. Es decirle a tu cuerpo, a tus ojos, a tu futuro yo: mereces lo mejor. Una de mis pacientes, Elena, de 70 años, me dijo algo que nunca he olvidado. Doctora Luz, desde que empecé a desayunar bien, no solo me siento más viva físicamente. Es como si mis mañanas tuvieran propósito otra vez. Antes me levantaba sin ganas. Ahora me levanto pensando en qué colores voy a poner en mi plato. Esa conexión emocional con tu bienestar es tan importante como los nutrientes mismos. Cuando le das intención, cariño y atención a tu desayuno, lo transformas en mucho más que una comida. Se convierte en un ritual de autocuidado, en una declaración de que tu salud importa, en un momento de conexión contigo mismo. Si tienes pareja, familia o amigos, invítalos a compartir este cambio contigo. Desayunar en compañía no solo es más agradable, sino que también mejora la digestión. Está comprobado que comemos y digerimos mejor cuando estamos relajados y en buena compañía. Tus ojos han sido testigos silenciosos de toda tu historia. Han visto crecer a tus hijos, han contemplado miles de atardeceres, han leído innumerables páginas de libros que te han emocionado o enseñado algo nuevo. Han sido ventana de tus alegrías y tus tristezas, han captado la sonrisa de tus nietos y la belleza de los lugares que has visitado. Esos ojos que tanto han vivido merecen el mejor cuidado que puedas darles. No se trata solo de ver bien,
Se trata de mantener tu independencia, tu capacidad de disfrutar las pequeñas cosas, tu conexión con el mundo que te rodea. Cada mañana, cuando te sientes a desayunar, tienes una oportunidad preciosa en tus manos. Puedes elegir seguir con los mismos hábitos que tal vez no te están ayudando, o puedes decidir que hoy es el día en que empiezas a nutrir tu vista con la misma dedicación con que cuidarías algo invaluable. Porque eso es lo que son tus ojos, invaluables. Y lo hermoso es que cuidarlos no requiere sacrificios imposibles ni cambios drásticos. Requiere conciencia, constancia y cariño hacia ti mismo. La ciencia nos ha demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar nuestra vista. Incluso pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden tener efectos significativos. Tu cuerpo tiene una capacidad asombrosa de sanar y regenerarse cuando le das las herramientas adecuadas. Si este video te ha ayudado a entender la importancia de cuidar tu vista a través de un desayuno consciente y nutritivo, te pido de corazón que lo compartas. Tal vez ese familiar que siempre dice, ya es muy tarde para cambiar, necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarse mejor. Compártelo con esa amiga que se queja de que ya no puede leer como antes, o con ese vecino que ha empezado a evitar conducir de noche porque no ve bien. Tu simple acción de compartir este contenido podría ser el impulso que alguien necesita para transformar su salud visual. No olvides suscribirte al canal Doctora Luz y activar la campanita de notificaciones para no perderte más consejos prácticos de salud. Cada semana comparto información valiosa que puede marcar una diferencia real en tu bienestar y el de tu familia. Espero tus comentarios con mucho interés. Cuéntame, ¿cómo es tu desayuno actual? ¿Qué cambio vas a implementar primero? ¿Hay algún alimento de los que mencioné que nunca habías considerado incluir en tu desayuno? Me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes también. Si tienes alguna pregunta específica, algo que no quedó claro, o si hay algún tema relacionado con la salud visual o la nutrición que te gustaría que aborde en futuros videos, no dudes en preguntármelo en los comentarios. Estaré encantada de responderte y de considerar tus sugerencias para próximos contenidos. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para ver mejor y vivir mejor. Tu vista no tiene que ser víctima del paso del tiempo si le das las herramientas que necesita para mantenerse fuerte y saludable. Empieza mañana mismo. Un huevo con espinacas, un puñado de arándanos, medio aguacate. Pequeños cambios que pueden traer grandes transformaciones. Soy la Doctora Luz y nos vemos muy pronto en el próximo video. Cuídate mucho y cuida esos ojos preciosos que tienes.